Vale, compañero, listo, ya podemos comenzar. Listo, entonces voy a dar inicio. No es un mal menor, una infancia en la verdad y la memoria de Colombia. El miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo la sesión del semillero con el tema Una infancia en la verdad y la memoria del profesor Víctor Rojas, teniendo como base el volumen No es un mal menor, niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. En esta ocasión se hizo la sesión conjunta con el semillero del proyecto Marfil, donde Rojas es uno de los líderes. El ponente inició informando brevemente sobre el proyecto que busca procesos de pensamiento filosófico en contextos de marginalidad. De ahí el nombre Marfil, marginalidad y filosofía. Enfatiza en el pensar crítico, creativo y cuidadoso, con la perspectiva de mostrar la filosofía en la vida mediante la comunidad de diálogo, porque cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. De ahí se trabaja en un tejido enriquecedor, en el encuentro consigo mismo y con el otro. Hacer una mirada de la infancia es hacer una mirada de la historia, donde hay huellas en los sujetos, una memoria no como archivo, sino que sigue estando presente en la configuración de la vida. El ponente enfatiza en el juego, porque los niños son juguetones, lo lúdico es fuerte en ellos. Por eso hace la invitación a jugar con el recuerdo, preguntando a cada uno de los integrantes, de los asistentes, cuál era el juego favorito de su infancia. Entre las respuestas se encontraban Tintín corre corre, con las mascotas, Cuca patada, Trompo, El punto está quebrado, entre otros como una expresión de emociones, ideas, libertades, una aproximación al ser, con el paso que con el paso de la vida, el paso de la historia se olvida. Hacer memoria de la infancia es una expresión cognitiva, corporal y emocional. Por eso, privar del juego a un niño es privar parte de su libre desarrollo, como se dio en el conflicto armado interno. Así, hacer memoria es escuchar las narrativas de miles de víctimas. Los niños en la guerra sufrieron todo tipo de violencia. Además, se les obligaba a no llorar, no hablar, responder sus incógnitas en soledad. En un video presentado se hace referencia a la importancia del corazón para sobrepasar dificultades, ya que factores como el desplazamiento forzado les arrebató la magia de la infancia, les robó amigos y risas. Se tomaron algunos apartados del volumen. Uno de ellos daba relevancia a la relación infancia-adultez, porque la memoria ha tomado rostro de infancia, ha tenido que acompañar a un adulto o a la orfandad, donde niños crecieron sin sus padres, le arrebataron el lugar para la plena realización de su vida. Se ha secuestrado la infancia para habitar el territorio con las botas de un adulto, una violencia que ha llevado a la pérdida de identidad, robos de familias al quebrantarlas con costos de valor incalculable, muchas veces naturalizando el conflicto armado. Así, muchos cambiaron el juego por un fusil, otros lo hicieron para huir del maltrato familiar, diciendo que no estaban ni seguros en sus familias. Niños con pérdida de identidad cultural por crecer en territorios que no les son propios, víctimas del desplazamiento forzado, y ello los dejó expuestos a explotación laboral. En un podcast se escucha el testimonio de una mujer quien menciona que todo comenzó cuando escucharon ladrar a los perros. Se escucharon demasiados disparos. La mamá le colocó el pañal de tela. Salieron sin bañarse. Encuentran en el camino numerosos muertos. Pasado un tiempo, el papá decidió volver a llevar unos animales de la casa, pero nunca volvió. Murió en manos de los macetes. Aquí se ha desdibujado el sentido de infancia. Por eso es menester la pregunta: ¿qué lugar tendríamos en ese proceso de restauración? Se tiene un reto para ayudar en la reparación. Es vivir en constante cuestionamiento. ¿Qué nos hace victimarios? ¿Qué nos hace víctimas? ¿Qué nos hace espectadores? ¿Cómo puede sanarse una infancia herida? Porque a menudo se cae en la indiferencia de la propia historia. La historia de ellos refleja a cada individuo. Es generar el sentido de la otredad, sanar por el hecho de no olvidar y así no repetir.
Por eso el trabajo colectivo es necesario, porque hay maestros que pueden generar espacio de transformación y no lo hacen. Es negación, siguiendo a Rodolfo Kusch, negación del futuro. La negación implica posibilidad, camino nuevo para reconstrucción mediante generar conciencia ante el pasado y negando el futuro se ayuda a una paz completa, con lo simbólico como fundamental en esa búsqueda, no naturalizando en cuanto víctima, sino mostrarle posibilidad de transformación. Termina el ponente con la pregunta: ¿qué tal si volvemos a jugar como niños? Para recuperar elementos del ser que se han ido perdiendo. Se deja la inquietud siguiendo a Jesús a nivel niño. ¿Tú qué quieres ser cuando seas niño? De esta forma se da por terminada la sesión del semillero. Muchas gracias. Vale, compañero, muchísimas gracias. Y bueno, ya con ello daríamos paso como tal al padre Henry. Buenas tardes, padre Henry. Para los que no saben, el padre Henry además es defensor de los derechos humanos y misionero claretiano ante la ONU. Buenas tardes, padre. Te escuchamos. Aún no te estamos escuchando. No sé si todos ya podemos escuchar al padre. Creo que tenemos una interferencia de sonido. ¿Me pueden No se confirmar escucha, por favor padre. los demás? No, aún no se escucha. Activa el micrófono del Aún celular a no ver se si escucha, escucha. padre. Ajá, exacto. Activar el micrófono del celular y desactivar la cámara en el teléfono. No, profe, no, aún no El, te escuchamos. el celular. ¿Me escuchan? Ahora sí, padre. Y apaga el del computador, por favor, para que no haya interferencia. No, pero ¿Ahí me ya está escuchan? apagado. Sí, ahí ya escuchamos mejor. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, perfecto, ahí ya se escucha perfecto. Bien. Gracias. Entonces, voy a ver si una pestaña como es. Ya, ya. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, entonces, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión del semillero. Entonces, como lo decían, mi nombre es Henry Ramírez Soler, soy misionero claretiano, defensor de derechos humanos por más de 25 años. He tenido como énfasis el acompañamiento a personas y familias con personas desaparecidas, pero también he tenido la oportunidad de acompañar colombianos y colombianas en prisión, exilio, refugio, huida en Francia, en París y en Estados Unidos, pero también en un proceso que
tenemos aquí en Bogotá con la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, y es una casa de acogida para personas que se ven obligadas a abandonar el país. Y ese proceso lo tenemos hace 20 años, 25 años también ya, de esa casa de protección a líderes y lideresas sociales. Entonces, pues digamos que para nosotros, y quiero empezar por hacer algunas valoraciones generales del informe de la Comisión de la Verdad, que pronto ustedes ya habrán escuchado, pero para mí es importante poner como telón de fondo de lo que yo voy a compartir, ¿no? Y es, uno, considero de importancia el hecho de que se haya hecho un ejercicio de esclarecimiento de la verdad en medio del conflicto. Creo que la Comisión de la Verdad recoge una serie de voces dentro del conflicto armado que tal vez no habían sido escuchadas suficientemente en la sociedad colombiana. Y en esto no quiero decir que como que no se hubiera hecho nada. Y digamos que ahí viene como mi primer, digamos, cuestionamiento a una de las expresiones del padre Francisco de Ruta. El padre Francisco de Ruta a veces hace algunas expresiones genéricas que pueden generar conflicto y son conflictivas en sí mismas. Él hace la pregunta: ¿dónde estaba la sociedad colombiana mientras ocurrían todas estas tragedias? Entonces, pues una pregunta que tendríamos que hacer el padre Francisco es: ¿qué se refiere él o a quién se refiere cuando dice dónde estaba la sociedad colombiana? Porque yo podría responder dónde estaba la sociedad colombiana, y en concreto en organizaciones de derechos humanos, campesinas, indígenas y afrocolombianas, estaban denunciando lo que estaba pasando en Colombia. Estaban siendo masacradas, estaban siendo estigmatizadas, perseguidas, excluidas, exiliadas. Entonces, hacer una afirmación de esta, decir dónde estaba, porque después dice que la sociedad estaba de espaldas. Y pues no toda la sociedad estaba de espaldas, porque una muy buena parte de la sociedad estaba sufriendo los rigores de la guerra, que es sociedad. Entonces, creo que es importante, y de alguna manera valoro en ese sentido la Comisión de la Verdad, porque lo que hace es permitir un micrófono, un parlante, para que distintas narrativas aparezcan en el escenario colombiano. Y creo que ese es uno de los grandes avances. Luego de los otros grandes avances que tiene la Comisión es haber podido acercarse a muchas voces de las víctimas y poner los testimonios que muchos sectores de la sociedad colombiana, muchos sectores o algunos sectores de la sociedad colombiana no conocían. Y eso lo planteo. Luego tengo unos reparos profundos frente a todo el informe, y es que poco profundizó sobre los orígenes del conflicto en los años 50, 60, 70. Mucho del trabajo de la comisión se centró sobre los años 80 y 90. Puede ser, y lo podemos interpretar por el tema de la pandemia, por muchas cosas, pero digamos que dejar de lado todo ese análisis de la guerra liberal conservadora, el surgimiento de las FARC, del ELN, pues deja por fuera elementos importantes de análisis. Luego,
El otro gran elemento que me parece súper valioso del informe es los hallazgos y las recomendaciones. Yo creo que en ese sentido hay unas muy buenas sugerencias que se le dejan al Estado colombiano para que siga. Y el tercer elemento que parece que es más complicado, y es que para quienes hemos venido trabajando en la defensa de los derechos humanos durante más de 25 años, esperábamos más de la Comisión de la Verdad. Esperábamos más porque se quedan como enunciados ciertas cosas y todavía se quedó por describir las minucias de las responsabilidades del Estado, por ejemplo. Entonces, incluso con un agravante un poco negativo, y es que después del informe, el comisionado, el padre Francisco y otros comisionados salen a decir algunas salvedades. Y entonces, por ejemplo, a decir que las ejecuciones extrajudiciales no fueron política de Estado, que el paramilitarismo no es política de Estado. Entonces, digamos que eso desdice de lo que incluso al interior del informe aparece, ¿no? A la hora de presentar los grupos, por ejemplo, entonces dice victimizaciones, los mayores responsables paramilitares, guerrilla y ejército, pero sin reconocer que el paramilitarismo es una política de Estado que efectivamente podemos probarlo en documentos desde el año 60. Entonces, digamos que son de las cosas que faltan y en ese sentido también valoramos que el ejercicio de la Comisión de la Verdad es un ejercicio de inicio, pero que pues nos falta todavía seguir caminando en ese sentido. Bien, entonces ahora me quiero sentar. ¿Aló? Sí, ¿Están viendo la estamos pantalla? escuchando. ¿Me salió la Sí, pantalla? estamos viendo tu pantalla y te escuchamos perfecto también. Uy, que yo, aquí. Entonces, frente a la expresión exilio, digamos que ahí tenemos como, pero deja de compartir ahora, sí. Oh. ¿Qué pasó acá? Tal vez le diste, profe, solamente en compartir una pestaña. Una pestaña ya abrió otra. Entonces toca que pares de compartir eso y que le des compartir toda la pantalla. Ya, ahorita vuelvo. Eso. Si de pronto es algún video, podrías, si te sale la opción en la parte de abajo de compartir con audio, activar también la función. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Ya vi qué fue lo que pasó. Se abrió una pestaña distinta a Comisión de la Verdad. Bueno, ahora sí, a ver qué es lo que pasa. Compartir. Bueno, mientras tanto les recordamos que a través del chat pueden encontrar nuestro formulario de asistencia. Recuerden que para nosotros es muy importante contar con sus participaciones en el formulario y listo, ya podemos continuar.
Listo, entonces estamos viendo que la Comisión de la Verdad, abordó el tema del exilio desde cuatro perspectivas que me parecieron importantes también y muy valiosas. Uno, lo que llaman voces, otros relatos, otros testimonios, otros las causas y las vivencias. Eh, en, las, en las voces del exilio, eh, digamos que fue el trabajo que se hizo de configurar una serie de lugares donde con mayor énfasis los colombianos y las colombianas salieron al exilio. Entonces hubo una gran migración, un gran exilio de colombianos hacia Ecuador y Venezuela, y allí se hizo un trabajo muy fuerte. Luego un trabajo de migración también muy fuerte en toda la parte de la Comunidad Europea, incluyendo Reino Unido y Grecia. O sea, el exilio marcó como una mirada súper importante ahí. Luego, en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos y Canadá, que fueron como sitios donde muchos de los colombianos buscaron refugio. Luego hay una parte que es como que los invito para que puedan acceder a escuchar los relatos y las vivencias, que ahí, digamos, hay podcasts que están dispuestos para ellos ahí en esto. Y quiero detenerme en lo que la Comisión de la Verdad definió como causas del exilio, ¿no? Entonces, digamos que el exilio es una categoría jurídica y sociológica distinta al refugio. La gran mayoría de colombianos, la inmensa mayoría de colombianos víctimas de la violencia en Colombia, salieron de Colombia huyendo, exiliadas, pero la gran mayoría no tiene estatus de refugiado. O sea, los países a donde llegaron no les concedieron un estatus de reconocimiento político de su condición de migración en su carácter político, sino que tuvieron que se integraron a toda la migración económica que se ha venido dando tanto de Colombia como de otros países. Entonces digamos que ese fue ya un primer elemento importante que la Comisión de la Verdad reconoció, y es que las víctimas del exilio colombiano estaban invisibilizadas en términos de estadísticas y en términos de reconocimiento político, y por eso digamos que una de las causas, y lo llaman aquí en términos de la desprotección del Estado. Entonces, digamos, los países que reciben migrantes se cuidan mucho conceder el estatus de refugiado, porque eso marca una posición política frente a un conflicto de un tercer país. Entonces, por ejemplo, si ustedes hoy escuchan cómo la Unión Europea reconoció y dio estatus de refugiados a los migrantes ucranianos, eso marca una política y una postura política frente a Rusia, y es que reconoce a Rusia como agresor en Ucrania, y por eso los ciudadanos ucranianos salen de Ucrania buscando refugio. Entonces, fíjense que por eso, en el caso colombiano, muchos países no reconocían esa condición de conflicto armado interno existente en Colombia, y por eso no daban refugio. De los que
más dio refugio y que reconoció el conflicto armado colombiano fue Canadá. Y en ese sentido, muchos colombianos y colombianas fueron hacia Canadá. Entonces, cuando estamos hablando de por qué salen los colombianos y las colombianas siendo víctimas del conflicto, y es que en Colombia hubo personas, líderes sociales, campesinos, que fueron desplazados, que sus familias fueron desaparecidos, torturados, se les robaron tierras y el Estado no generó ningún mecanismo de protección hacia esas personas. Y cuando estas personas se vieron en ese estado de inefección, lo que vieron se vieron obligadas a salir. Y eso se conecta con una de las otras causas, y es, muchos tuvieron que salir por buscar justicia. Te recuerdo el caso de Gladys Ávila, una mujer que sufrió la desaparición forzada de su esposo y que junto con su hermano empezaron a buscar a su esposo y encontraron que los responsables eran miembros del F2. En ese proceso de búsqueda, su hermano también es desaparecido y ella se ve obligada a irse del país porque no había condiciones para permanecer en Colombia. Entonces, vemos cómo quienes siendo víctimas en Colombia, en el marco de las victimizaciones por buscar justicia, fueron obligados a irse. Pero también vemos que otra de las causas del exilio de muchos colombianos fue la oposición política. A personas que en un ejercicio legítimo de su actividad política se enfrentaron a estructuras de gobierno como las de Turbay Ayala, que fue un gobierno bastante agresor, violador de los derechos humanos, donde la desaparición forzada tuvo un pico bastante interesante, donde también muchas personas que ahora las conocemos como falsos judiciales, pero muchas personas también fueron enjuiciadas y que hacían parte de movimientos políticos, pues se vieron obligadas a abandonar. Y en esos montajes judiciales los acusaron de secuestros, de asesinatos, y muchas personas tuvieron que salir. Entonces, hay un ejercicio de persecución a la oposición política. Entonces, ya hacía referencia yo a buscar la justicia. Los que buscan la justicia también se ven siendo víctimas del exilio. Luego, otro grupo de personas que están en este grupo de exilio fueron firmantes de paz. Y no me refiero solamente a ahora los de las FARC, que es lo nuevo, sino a procesos anteriores como los del M-19, los del EPL, los del Quintilame y otros procesos que los firmantes de paz, después de haber entregado las armas, empezaron a ser asesinados, perseguidos, encarcelados, no respetando los acuerdos. Y así es como hay una muy buena cantidad de exiliados que eran miembros de la guerrilla del M-19 que se sumó a la paz, pero que muchos de esos firmantes fueron asesinados. Y que tristemente, de esos firmantes no se tiene la sistematización de cuántas personas fueron asesinadas. Digamos que la precariedad en el manejo de los datos para esa época no es tan eficiente como la que tenemos hoy. O sea, y eso también obligó a que muchos de los militantes del M-19 se vieran obligados a salir del país para salvar su vida. Y de hecho, en Francia pude acompañar varios de estas personas que, siendo militantes del M-19,
tuvieron varios atentados aquí en Colombia y se vieron obligados a salir incluso ya viendo que a donde nacen las también eso fue lo otro, o sea, los habían ordenado, los hicieron había cargo, aún así, después de eso los perseguieron y los obligaron a salir. Luego, muchas otras personas también salieron del país en exilio por el tema del secuestro y la extorsión. Personas que fueron sistemáticamente agobiadas por este celo, porque sus familiares fueron secuestrados y vivieron en carne propia el tema de la extorsión, también se vieron obligados. Luego, otro grupo de personas que se ve obligada al exilio es todo ese fenómeno de la guerra en el campo, que desplaza a las personas, las obliga a salir de la región, y sobre todo aquellas personas que tenían un liderazgo importante, social, comunitario en las regiones, cuando empezaron a exigir, digamos, el respeto a los derechos humanos de sus poblaciones y de sus comunidades, pues las amenazas fueron incrementadas. Y hay otro grupo de personas que salieron al exilio, y es familias que al ver a sus hijos en inminencia del reclutamiento forzado, que estaban siendo obligadas a participar de grupos armados, y cuando me digo armados no solamente de la guerrilla, que lo mediáticamente entendemos, sino también todo un proceso de reclutamiento de los paramilitares, porque los paramilitares llegaban ofreciendo mucho dinero a sectores populares para que los jóvenes ingresaran a estos grupos. Entonces, ese es un elemento. Así, digamos, las causas que generan el exilio en Colombia están asociadas a victimizaciones que se viven en Colombia. Pero, de alguna manera, hay otros elementos que me parece importante resaltar en este tema del exilio, y es que el exilio genera una destrucción del tejido social, familiar y organizacional. Porque efectivamente muchas personas de las organizaciones sociales deciden huir del país, otros sí. Y sobre que se van, empiezan estigmas. Es que empiezan a decir, uy, se fueron a vivir mejor, allá están viviendo mejor, se llenaron de plata. Eso genera una ruptura que de alguna manera en el movimiento social. Por ejemplo, Alfares llegó a tener más de 150 personas exiliadas, pero que somos fruto de rupturas que se genera el exilio. Alfares no logró consolidar, por ejemplo, una estrategia de incidencia internacional frente a la desaparición en Colombia, como si lo hicieron los chilenos, por ejemplo. Y se detallaron, y el terrorismo de Estado fue tan fijo para romper esos lazos que de alguna manera fue creando la imagen de que ir al exterior era para vivir bien y ganar dinero. Y entonces, y que incluso hace parte de lo que también hoy se tiene como sueño americano, ¿no? Entonces ellos dicen, uy, es que se van porque se van a ganar dólares. Pues efectivamente se van a ganar dólares, pero las condiciones de vida que llegan las personas migrantes y más del exilio son condiciones muy degradantes. Porque, por ejemplo, los profesionales en el exterior, ustedes los y menos entraron de manera irregular o ilegal, por decir también. Entonces, afectaciones emocionales muy fuertes. Pero en ese sentido, entonces, abogados, profesores, ingenieros, arquitectos, pues terminaron siendo conserjes, albañiles, constructores, limpiadores de buses, de baños. Entonces es de alguna manera un elemento muy fuerte
para quien no tiene planeado irse del país. O sea, tal vez incluso para los que tienen planeado irse del país y no dimensionan esto, pero porque hay alguna manera el que decide irse a buscar un mejor futuro, pues lo decidió irse y sabe que de alguna manera eso va a implicar algunos desafíos, algunos retos, pero se asumen como parte de la decisión. Pero el exiliado no decidió irse. El exiliado incluso la familia se va obligada también. Y pasan cosas como muy, muy impactantes, y es que el exiliado siempre va con el esto de regresar, de querer volver. Y entonces las segundas generaciones de los hijos que crecieron allá, pues ya no tienen esa raíz en Colombia, vuelven a Colombia. O por ejemplo, a el caso de Gladys, digamos que su hijo que era parapléjico, aquí en Colombia ya en unas condiciones absolutamente denigrantes, pero además de las condiciones denigrantes de condición de discapacidad, no era siempre aquí, él vive con miedo. Y cuando Gladys llegó a Suecia a aguantar frío, ahí sí como dicen, a ver, ese hijo de puta nieve, perdón la expresión que diga así, pero a veces pensábamos que la nieve era romántica, pero para ella no. Después de 3 meses, 4 meses allá, ella sigue casi 1 año, 2 años, sigue con él lo de llegar a Colombia, pero su hijo le dice, mamá, yo no quiero regresar, yo aquí no siento miedo. Uy, esto es para Gladys fue impactante, pero además porque en medio de ciertas cosas su hijo pudo tener un cierto grado de autonomía. Entonces, ese es otro elemento que no se ve en el exilio, y es que se generan esas rupturas familiares por el deseo de venir, por el deseo de regresar, o por el deseo de no regresar, porque no se ven condiciones adecuadas para volver, pero además que, entre comillas, esa vida allá, pues les parece, o sea, el vivir sin miedo. O alguna mujer también me decía que lo que más le parecía importante de estar afuera de Colombia era poder caminar sin miedo. Entonces, aún amado y quería en Colombia profundamente como lo amaban, pero decían, sentir miedo es tan fuerte que no lo alcanzamos a experimentar. Luego, el otro elemento que empieza a suceder es que las familias o las personas que se quedan aquí en Colombia y tienen familiares en el exterior, ya lo decía, empiezan a creer que se tiene plata y que la gente se volvió rica. Pues efectivamente, cuando alguien de Estados Unidos manda $100, aquí se convierten en 430 mil pesos más o menos, que parecía mucho, pero que allá no son muchos y que para ganar $100 hay que subirla mucho. Entonces empieza a haber como un chantaje económico al que los exiliados también terminan aceptándolo, porque dicen, bueno, yo aquí vivo entre comillas mejor porque no vivo con miedo, y entonces la familia le empieza a pedir dinero, y pues se forma un círculo vicioso por un sentimiento falso de culpa que empiezan a sentir los migrantes y los exiliados. Y que es complicado, además que en algunos casos los exiliados no pudieron salir con sus hijos y sus hijos se quedaron aquí en Colombia. Entonces hubo rupturas familiares como muy, muy importantes en ese sentido. Entonces, digamos que todos estos elementos, la Comisión de la Verdad logró hacer unos productos, llamémoslo así, unos productos muy importantes que, digamos, recogen esa sensibilidad de esos objetos que
que hacen parte de lo más sagrado de un exiliado porque guardan historia, ¿no? Documentos, cuadernos de apuntes, objetos tradicionales, piezas de vestimenta de los familiares. O sea, hay un ejercicio que hizo fue muy sencillo, mire, zapatos, linternas, y que detrás de eso pues hay toda una historia por contar, ¿no? Ese tema de lo religioso, ese tema de la fe, pues también se ven marcados ahí, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio de la comisión también permitió encontrar una serie de datos que eran anónimos, que eran, pero que de alguna manera cuentan y dicen, y en ese sentido, esta aplicación que ustedes están viendo, pues permite eso. Es una aplicación visual que nos permite a los relatos. Entonces, vamos a ver si aquí hay uno, si se alcanza a escuchar. No es aquí, es siempre confundo con voz con relatos. A propósito del documental El Hijo, Silencio. Documental El Silencio es Hijo del Miedo. Escuchemos y veamos este. Todos los días, a las 4 en punto, me asomo a la ventana para hablar con el sol. Todos los días, a las 4 en punto, me asomo a la ventana que con una barrita de tiza he dibujado en la pared de mi celda. En el exilio estábamos los menores pendientes de lo que los adultos estaban tratando de resolver, porque ellos querían todos regresar, ellos esperaban que pudieran regresar, que todo se aclarara, que quedaran exculpados, que la verdad saliera. Eso no sucedió en la manera en que lo hubieran deseado y ese exilio se prolongó. Yo siempre he dicho que el gobierno sueco me salvó la vida. Por camino a las calles imagino quién sería yo caminando por aquí. Me salvó la vida porque estamos siendo perseguidos y buscados por los militares. El secuestro y el asesinato se hubiera aclarado, que hubo posibilidades de haber sido aclarado por la justicia colombiana. Lo vivido por esa acusación falsa, por espantosa, por lo cruel de los hechos, rompió absolutamente las entrañas de todos y cada uno de los miembros de mi núcleo familiar que durante estos 39 años de sufrimiento ha pagado injustamente en todos los sentidos el daño causado. En estos 39 años de indescriptible tormento familiar vivimos enfermedades mentales, el doloroso exilio, la disolución familiar, acompañado del peor de los dolores, que es el estigma con que hemos cargado día a día, mes a mes, año a año en estos 39 años, insisto. En pasarse muchos años viviendo en Colombia con el cuerpo en Europa. La historia de Colombia, que está fuera de Colombia, hay una buena parte de esa historia que está en Europa, en otros países, y que para poder generar un esclarecimiento hay que escuchar a esta gente que está fuera, de forma que esto contribuya a la verdad. Y por otra parte hay una historia del sufrimiento, del exilio que ha sido invisibilizado. Lo cierto es que durante mucho tiempo no quisimos saber nada. O sea, para nosotros era un sello
en nuestra dignidad muy grande. Nosotros por eso silenciamos, no quisimos hacer nada, porque es lo que te digo, era una inculpación demasiado horrible, no era inculpación de un acto heroico, no, sino de un acto horrible. El silencio es... Me quiero detener un poco ahí en esa parte que estaba planteando Miguel, el que dijo que no queríamos saber nada. En el año 2009, 2010, cuando yo estaba en París, hicimos la primera audiencia de algo que llamamos en ese momento Comisión Ética de la Verdad. La Comisión Ética de la Verdad fue una primera propuesta que construimos para decirle al pueblo colombiano y a la comunidad internacional que había hechos que estaban pasando en Colombia. Entonces, la Comisión Ética estaba conformada por 25 personalidades internacionales que escuchaban testimonios de víctimas. Y quisimos hacer una audiencia del exilio, y la hicimos en París en el año 2010. Yo ya conocía a varias personas, alrededor de unas 25 personas, con las que yo había acompañado, habíamos hablado, y las invitamos a hablar, no públicamente, pero sí ante estas personalidades, digamos. O sea, lo que se habló allí no fue público, más allá de ese escenario, sino que era para los comisionados, y solo 11 personas de esas 25 decidieron empezar a hablar y a reconocerse como exiliados. Uno de esos era Miguel. O sea, Miguel sufrió un montaje judicial, lo acusaron del asesinato y secuestro y asesinato de Gloria Lara. Y pues con él fue casi, esa audiencia duró preparándose un año para que ellos tomaran la decisión de empezar a hablar. O sea, porque dicen, nosotros ya estamos bien, no queremos volver a abrir esas heridas, y fue un escenario como importante, que de alguna manera esa Comisión Ética de la Verdad fue, digamos, la prehistoria de lo que hoy conocemos como Comisión de la Verdad. Pero efectivamente yo me encontré con ese bloqueo de no querer decir nada, que no querer hablar nada, por el miedo aún en el exterior. Y sobre todo después, en el año 2016, 2015, 2016, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese momento inicia toda una campaña de espionaje, no solamente a los defensores y defensoras en Colombia, sino también a los exiliados en el exterior y a organizaciones de solidaridad con Colombia. Entonces, digamos que se empieza a sentir nuevamente en ese momento los brazos de la represión colombiana allí. Entonces, superar el miedo es de esos elementos fuertísimos del exilio y de la victimización en general. Entonces, como ven, aquí en esta página van a poder encontrar muchos de los relatos, muchas de las historias que hay, incluso no solo documentales, sino también canciones que pueden ir escuchando poco a poco. Entonces yo quiero dejar ahí para que, pues digamos, podamos compartir si hay preguntas, si hay inquietudes, comentarios. Bueno, quisiéramos escucharlos. Rubén, dale, tiene la mano arriba. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad, pues me alegra sobre todo estos espacios y desde símbolos se trabajen también. Pues frente a la temática que estamos abordando, pues me gustaría mirar o que el padre nos dijera un poco sobre la influencia que tienen en este caso los medios de comunicación, porque bueno, se ha visto últimamente
que en algunas plataformas virtuales, digitales y demás aparecen, hay vacantes, postúlate para trabajar en otro país. Entonces, ¿eso cómo se puede conectar con esta situación de migración, de exilio frente a nuestras problemáticas que estamos abordando hoy en día? Sí, yo creo que los medios de comunicación en general, con todo el fenómeno del conflicto colombiano, sí tienen una responsabilidad grave, grande y grave. Y ahí sí, digamos que la pregunta del padre Francisco tiene que ser en contextos. La pregunta es: ¿dónde estaban los grandes medios de comunicación cuando ocurrían las masacres en Puerto Gaitán, en El Porvenir, en Comarío, Bichada? Claro, nos hicieron y nos dieron a conocer las masacres del Urabá antioqueño, pero pues también ocultaron o no informaron sobre muchas otras barbaridades que se estaban cometiendo en Colombia. Entonces, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, además porque ellos también terminan contribuyendo, y ahí un poco a la pregunta que hacía Rubén, a un imaginario del sueño americano, ¿no? O sea, la vida del consumo, del tener, del poseer, como ideal, ¿no? Y entonces, fíjense en que muchos papás y mamá le decían a sus hijos campesinos, ellos siendo campesinos, le decían: estudie, mi hijo, para que no sea como yo. Entonces, y eso tiene que ver con toda una estrategia mediática y de matriz de opinión para hacer sentir el campesinado como lo peor, como que no hay que ser campesino, como que hay que estudiar para no ser campesino, para dejar de ser bruto. Entonces, toda esa idea de que el campesino es bruto, mal hablado, mal vestido, maloliente, pues tienen que ver los medios de comunicación. De hecho, por ejemplo, cuando se quiere imponer la cerveza y la Bavaria en Colombia, hubo una propaganda en el que aparecían dos seres humanos, ¿no? El uno con una cabeza de burro, tomando chicha, y el otro, un así elegante, de corbata, de sombrero, tomando cerveza. Entonces se lanza un mensaje que es perverso, ¿no? Entonces el que es burro toma, que es elegante, culto, toma cerveza. Pero muchos otros matrices de opinión fueron creadas por los medios de opinión que las están dando, ¿no? Entonces, las expresiones de esta señora al frente del Palacio del Congreso, en el que se refiere a Francia Márquez como, no quiero repetir, pero creo que ustedes ya lo habrán escuchado, y todo lo que dice con esas expresiones de racismo, pues son expresiones que son vehiculadas por una matriz de información que ha sido creada y construida. Entonces, en ese sentido, los medios de información o desinformación tienen un papel muy, muy importante y en este caso muy nefasto. Bueno, Rubén, no sé si quedó clara la pregunta que habías realizado. Bueno, Ari, yo quisiera aquí puntualizar algunas cositas también referente a lo que pues mencionaba el padre Henry, y esta puntualización va referente a varios puntos, ¿sí? Entonces, bueno, el primer punto es ese punto en el que el padre Henry mencionaba en dónde estaba la sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta que como él lo mencionaba, realmente no es que esa sociedad no estuviese presente, sino más bien que esa sociedad estaba siendo atacada. En el primer volumen, en el de hallazgos y recomendaciones, la Comisión de la Verdad nos dice que más del 90% de las víctimas eran víctimas no combatientes, lo que claramente aquí, pues referente a lo que nos dice el padre,
nos muestra que realmente pues lo que estaba haciendo o lo que estaba sufriendo la mayoría de la sociedad colombiana pues no era como darle la espalda al conflicto, sino vivir en carne propia este conflicto. También me gustaría acá puntualizar referente a la falta de garantías que se estaba hablando, teniendo en cuenta el punto de salir a buscar justicia. Y es algo que a mí me parece muy importante debido a que, digamos, acá en Colombia los territorios periféricos se han visto terriblemente permeados de violencia y realmente no han tenido unos espacios de denuncia y unos espacios de protección que se encuentran en sus territorios locales. Sí, por ejemplo, digamos, las regiones del Pacífico que están más aisladas, realmente si sucede algo dentro de la comunidad, ir a algún lugar de la comunidad a denunciarlo, es prácticamente imposible. Se tiene que ir hasta una ciudad grande que sin embargo pues realmente no les está brindando las garantías de reparación. Y finalmente, con la puntualización que estaba haciendo el padre referente a el desafortunado, desatinado, triste suceso de las marchas del día de ayer, siento que también es muy importante que le demos mucha potencia y mucha importancia a estos diálogos para que también a través del diálogo pues tengamos una formación por lo menos básica en derechos humanos y pues no desconozcamos la humanidad de otra persona, sea en sentido de su raza, sea en sentido de su nivel de educación, y pues dejemos como de repetir estos discursos de odio que, como decía el padre Henry, solamente pues permiten que la violencia se profundice más, como lo vemos con las muertes de los firmantes de la paz. Quisiera, bueno, ya posterior a ello, saber si alguien más tiene alguna duda, alguna otra reflexión. Sí. Cristian, dale, te escuchamos. Y bueno, y luego sigue nuestro compañero Héctor. Sí, Cristian, ¿tenías alguna pregunta? Bueno, en caso de que no, entonces podríamos pasar con nuestro compañero Héctor. Ay, qué pena, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Ah, ok. Vale, buenas tardes. Pues primero, qué gusto volver a ver al padre Henry pues, después de un largo tiempo. Es chévere y es grato encontrar personas de este tipo que nos cuestionan un poco la realidad y lo que hace se nos entrega pues como dado y como que se debe asumir y ya, ¿no? Yo creo, o sea, se hablaron muchas cosas y a las cuales pues me acojo, pero me quedo con lo que el padre iniciaba la charla, ¿no? Y creo que es importante reconocer también que es un trabajo que se hizo, pero que también hay pues errores humanos, hay limitaciones. Entonces yo creo que es importante también reconocerlo para desde allí poder asumir también y comprender de una manera distinta la historia y lo que nos ha constituido como Colombia y que nos ha constituido y nos hace ser lo que somos hoy en día después de haber pasado por procesos académicos, por procesos de formaciones incluso religiosas. Bueno, son muchas cosas que hacen que uno vaya teniendo una mentalidad distinta frente a lo que se le ha dado como establecido y como un ordenamiento al cual uno debe regirse. Entonces creo que es importante, me quedo con eso que el padre pues hace al principio, como ver esa otra cara también del informe, no comer entero, porque pues a veces pues solíamos caer en eso, ¿no? Y podría ser fácil caer al encontrar un informe de estos y decir, ay, bueno, ahí salió toda la verdad, pero pues muchas veces también se vería sesgado por muchos intereses, ¿no? Creo que es importante hacer ver eso y caer en cuenta también de eso en medio de la felicidad, claro, y del agradecimiento que se genera por sacar un informe de estos, ¿no? Pero justo estaba esperando como alguien que pudiera brindar esa otra perspectiva
más allá de lo que pues se viene hablando y que está en auge, ¿no? Entonces creo que es importante y bueno, luego todo la charla que nos viene el padre creo que obedece a lo que vivimos hoy y a una realidad tan cruel y tan cruda como es el exilio y ver tanta gente, ver tantos videos, cosas, sobre todo de este paso allí por el Darién, la realidad de los migrantes en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que uno a veces estando acá la desconoce, pero cuando se ve inmerso en estos espacios, la asume de otra manera y toca y quema la piel. Saber que esta gente pasa de condiciones infrahumanas, o sea, es muy complicado y creo que es necesario también hacer ver ese espacio y ver esos resultados, esas secuelas que deja la guerra, que van más allá del territorio y que van más allá de los límites de nuestro país, ¿no? Entonces, que se extiende a lo largo de América y si quiere del mundo. Sí, Cristian, muchísimas gracias por tu aporte. Yo también considero que este informe final es un paso más que damos en este camino de construcción hacia la verdad, pero que también, como tú lo dices, en medio de la alegría, tenemos que ser también muy conscientes de que falta escuchar las voces de muchas personas. También nos lo decía el profe Julián Cárdenas, que nos acompañó en el encuentro, que hablaba de los movimientos sindicales, donde él nos dice que realmente el impacto que ha tenido el movimiento sindical a nivel Colombia es un impacto grandísimo, pero todo lo que se ha perpetrado en contra de ellos realmente no se desglosa en el informe final. Sin embargo, pues él resaltaba que es algo como que los movimientos sindicales también están pues en todo este camino de construcción de verdad para que no solo este informe final, sino pues a raíz de todo lo que ya salió y a raíz de todo lo que ha servido estos procesos de verdad, pues se puedan seguir construyendo los procesos de verdad con quienes aún no han sido escuchados, porque pues lo más importante es que esta verdad, digamos que no esté sectorizada, sino pues que sea una verdad que realmente nos abarque a todos. Y con esto pasamos a Héctor, creo que tú tenías algo. Sí, pues gracias al padre. Sí, tengo varias preguntas para el momento 3. Pero el padre mencionaba algo sobre el ejercicio de inicio, ¿sí? Que eso era como un ejercicio de inicio. No sé si se refiere a que posiblemente más adelante se haga necesario volver a otro informe que haga ello, o que esto fue un impulso para seguir otros métodos que visibilicen el problema del exilio. Sería como por un lado. La segunda, la relación de pues el Estado, sí, pues muchos que huyeron, sí, no lo hicieron no porque quisieron, sino pues porque, como decía el informe, fue el último recurso pues que tuvieron a la mano, sí. Entonces muchos que ante esa inequidad del Estado, el Estado les falló, hay cierto como se puede decir que un odio frente a Colombia o un resentimiento. Y la tercera, pues en relación también como en el enfoque del semillero símbolo, pues como que ellos guardan sus recuerdos simbólicos que les recuerdan aquí a Colombia, ¿sí? Entonces, como qué impacto o qué posición ocuparía el símbolo entre esas personas exiliadas. Gracias. Bien, entonces intento contestar. Cuando yo decía que es un primer inicio, un buen inicio, es que, digamos, lo manifiesta que hoy el comisionado para la paz diga que 12 grupos han manifestado su intención de acogerse al proceso de diálogo. Eso quiere decir que o sea, aunque fue un trabajo enorme de la Comisión de la Verdad, no todo está contado, no todas las historias están relatadas,
y hay todavía mucho que contar en torno a lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano. O sea, la Comisión de la Verdad surgió en el marco del acuerdo con las FARC, uno de los grupos existentes y una de las expresiones de violencia en Colombia. Entonces, todavía hay mucho que tejer en torno, por ejemplo, a todo el conflicto armado desarrollado en torno al ELN, en torno a por qué surgieron el Clan del Golfo. O sea, todavía hay muchas explicaciones que nos tienen que dar. O sea, ¿cómo es posible que el Clan del Golfo logre paralizar más de 14 municipios y el Estado logre controlar? O sea, son verdades que todavía quedan enmarcadas en el Estado. Entonces, cuando yo decía, no solo me refería al tema del exilio, sino a la conflictividad en Colombia en general, ¿no? Dos, el tema de la estigmatización, del odio. Pues yo creo que hay muchos dolores, y yo creo que no solamente para los exiliados, sino para en general todo el pueblo colombiano. Hay muchas heridas que no nos dejan ser una sociedad armónica, porque de hecho inclusive alguien que se acerque a nosotros, nos abrace, pero nos toca una herida, nos genera dolor, así no nos quiere hacer daño. Entonces es necesario que la sociedad colombiana también sea consciente de sus heridas, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora, y la compañera hablaba en torno al tema del racismo, del odio. Entonces todavía es un escenario que no iba a abordarse, y que uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad era generar condiciones de convivencia. Todavía falta, entonces, porque todas las expresiones de violencia no se han acabado. De hecho, el gran cuestionamiento que hacemos a la desmovilización paramilitar es que se desmovilizaron las estructuras armadas del militarismo, pero no se desmovilizaron sus estructuras de mando, sus autoridades, los que mandan, los que se beneficiaron. Eso no lo dijo la Comisión de la Verdad, por ejemplo. O sea, cuando se detiene, o sea, sabemos quiénes, hoy podemos decir, entre comillas, quiénes dispararon, pero no sabemos quiénes dieron la orden y quiénes se beneficiaron con esos crímenes. Eso es una deuda que todavía hay que esclarecer para solucionar los problemas que tenemos en Colombia. Entonces, es un ejercicio, y por eso digo que tenemos mucho para hacer todavía, y que tiene que ver con eso de los odios encarnados, porque pues hay mucha gente que cree que esa es la propuesta de país que necesitamos, ¿no? O sea, cuando hay una expresión, llamémosla, de corte paramilitar, de mentalidad paramilitar, de cultura paramilitar, de cultura narco, eso es real que existe en Colombia, y que hay una muy buena capa de la población colombiana, de estratos bajos, de estratos medios, de estrato alto, que tiene esa mentalidad mafiosa, traqueta, paramilitar, racista, xenófoba, homofóbica, todo lo que quiera, y que es una buena gran parte de la población colombiana, y que tienen el poder. O sea, Gustavo Petro y Francia Márquez escasamente tuvieron el gobierno, pero no tienen el poder. Entonces, digamos que esa otra parte de esos diálogos que es necesario hacer, pues claro que hay que hacer, y eso todavía falta mucho por recorrer. Bueno, padre, muchas gracias. Creo, compañero Héctor, que ya se respondieron las preguntas. No sé si falta alguna cosa referente a tu punto. Bueno, y ya dando paso a esto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna puntualización final antes de ya dar el cierre del encuentro del día de hoy.
Bueno, mientras tanto quisiera yo iniciaré agradeciendo por el espacio nuevamente, agradecerle a todos y todas los que están acá, agradecerle al padre Henry nuevamente también por estos espacios que como mencionamos son muy importantes para visibilizar lo que ha pasado, lo que viene pasando, para mostrar qué retos pues todavía quedan en el camino. Y también para generar espacios a través de la academia que retomen un poco la realidad social que pues está sucediendo ahora. Entonces, nada, agradecerles principalmente y ya finalmente escuchar si alguien más tiene algún comentario y en caso de que no, ya podríamos finalizar la sesión del día de hoy. Pues yo no quiero irme sin preguntarle al padre, pues buscamos también como sanar el dolor pues de aquí más que todo el territorio y pues es como lo más cercano para nosotros, ¿sí? Sin embargo, pues de los exiliados pues poco se conoce como también el tema. Entonces, pues desde aquí Simbolon pues buscamos como una reparación simbólica, ¿sí? Entonces, ¿cómo considera que se puede reparar y sacar del anonimato? Como qué estrategias podemos utilizar, pues es una, ¿no? Conversar y hablar, pero qué otras estrategias considera pertinentes, simbólicas también, o otro índole que podemos ayudar para sacar del anonimato pues estas cuestiones y que podemos también ayudar a sanar pues el dolor que de esa Colombia haría. Sí, yo creo que es importante empezar a visibilizar y no solamente las víctimas del exilio colombiano, sino la migración en general. Eso sería ya otra discusión que es importante dar, pero yo creo que sí, desde Colombia tendríamos que empujar ciertas reformas a la representatividad de los colombianos en el exterior. Fíjense que solo hay un representante de la Cámara y un senador, también que representa a los colombianos en el exterior. Y los colombianos en el exterior, solamente los exiliados, solamente son 1 millón. Es decir, que son más colombianos de los que algunos representantes a la Cámara representan aquí en Colombia. Entonces, creo que ese es un elemento que es importante que desde la academia, desde el ejercicio político, como un acto de reparación a la colombianidad que está en el exterior, se les dé como un lugar distinto. 2, creo que es simbólico también es dejar de pensar que los que están en el exterior están viviendo bien y están ganando plata. No, pues ellos las están pasando, o sea, como todo, habrá gente que la está pasando bien, pero una muy buena cantidad la está pasando muy mal porque tener que trabajar 14, 15 horas para vivir no es vivir. Entonces, digamos que eso es importante. Y un tercer elemento es hacer cada vez más visible los y las colombianas en el exterior en nuestros discursos académicos y de investigación, que eso creo que va siendo como importante. Y bueno, ya el Estado tendrá que colocar otras herramientas, pero en términos de nuestra sanación, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Eso es lo que podríamos hacer. Gracias, padre. ¿Cristóbal iba a mencionar algo? Bueno, en caso de que Cristóbal no tenga ninguna pregunta, entonces ya con ello pues daríamos el cierre del encuentro del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente por el espacio y pues invitándolos. Nos reunimos los días miércoles a las 4 de la tarde. Nuestro encuentro de la próxima semana va a iniciar a las 6 de la tarde debido a que vamos a realizarlo en conjunto con otro semillero. Y bueno, ya a finalizar. Muchísimas gracias.